Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cultura y Negociación, el podcast del CIAC. Estoy muy contento de estar con ustedes porque creo que el programa de hoy va a ser muy especial, porque va a tener dos invitados a los que sigo y respeto mucho, no solo por su trabajo intelectual, sino porque son además estupendas personas. Antes de presentarles el tema y de contarles de qué vamos a hablar, quiero mostrarles este libro editado por el Fondo Editorial de la PUC y por CIAC Ediciones, Patología del Comercio Internacional. Es un libro que abarca todo lo que se debe saber sobre el comercio y las negociaciones internacionales. Un libro muy recomendable que pueden encontrar ustedes en el Fondo Editorial del CIAC, editado por, como les digo, el Fondo Editorial del PUC, CIAC Ediciones, y es un trabajo del doctor Aníbal Sierralta Ríos. Ya tendremos oportunidad en el programa de poder conversar un poquito más de esto. Bueno, los próximos años por delante nos van a encontrar, si nada abrupto sucede en el camino, con un gobierno que va a tener que negociar mucho con el legislativo, y un legislativo que hacia adentro va a tener que negociar también intensamente si quiere asegurarnos la gobernabilidad. ¿Cómo se negocia adentro? ¿Cómo se aseguran lealtades? ¿Qué se da a cambio de esa lealtad? ¿Qué tan sólidas son? ¿Cómo garantizas en el largo plazo que esas lealtades no se rompan? ¿Son de carácter ideológico? ¿Son de carácter personal? ¿Son negocios? Bueno, creo que nuestros invitados me pueden ayudar un poquito a entender todos esos procesos y a imaginarlos también, porque claro, este es un Perú que siempre es una incógnita. Quiero presentarles al doctor Joseph Dager. Él es ex vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad de los Jesuitas, uno de los centros de estudios más importantes, sin duda, del país. Doctor Dager, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. También está con nosotros el filósofo político, el doctor Ricardo Falla, un hombre impenitente en sus columnas y en sus trabajos, un hombre estudioso del tema político, y yo le agradezco además muchísimo siempre sus reflexiones. Doctor Falla. Encantado, Carlos. Bienvenido. Un gusto estar acá contigo y con Joseph. Yo lo que les propongo, por favor, más que una entrevista, es una conversación amplia. Siéntanse cómodos de intervenir y de participar en el momento que lo deseen. Y planteo una pregunta grande como para ir aterrizándola. Este legislativo, a partir de la experiencia política del Perú, además, ¿es posible imaginarlo llegando a acuerdos y a consensos, profesor Dager? En base a lo que hemos visto, es difícil imaginarlo, pero también es cierto que no tienen otra forma, ¿no es cierto? Aunque no estén muy propensos a ceder, porque para negociar siempre hay que ceder un poco, claro. Aunque no estén muy propensos a ceder, yo creo que van a tener que hacerlo, porque en principio ninguna fuerza política tiene mayoría completa en el Congreso. Entonces tiene necesariamente que aliarse con otras fuerzas políticas para poder llevar a cabo algunas de las, digamos, necesidades que en este momento priman, ¿no? Ricardo. Sí, la negociación parte necesariamente de las conveniencias en primer lugar y también las necesidades. ¿No? Y las necesidades son siempre objetivas en términos políticos. Uno no negocia si no le conviene. Así es. Son objetivas. O sea, y la conveniencia puede ser el motor de la negociación, pero no necesariamente el fin, ¿no es cierto? O sea, puede ser lo que motive el acto de negociación, la conveniencia mutua, ¿no? Pero el fin puede ser muy diferente, muy indistinto, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, una finalidad puede ser la estabilidad. Entonces, los agentes políticos van a negociar entre ellos en la medida que esa estabilidad les pueda rendir algún tipo de beneficio. Esto es la lógica más utilitaria, ¿no es cierto?, en la que estamos inmersos, porque hay que ver que cuando una sociedad está tan fragmentada y se evidencian tantos grupos de poder
¿no? En tensión, tantos grupos de la sociedad civil en tensión. Entonces, el principio utilitario es el más evidente, ¿no es cierto? Es el que sale, ¿no? Porque, claro, como son tantos grupos pequeñitos, ¿no? En esta atomización, lo único que puede mantener siempre es algo que pueda beneficiar a todos estos, ¿no? Y aquí ocurre algo curioso, ¿no? Porque en esas conveniencias múltiples, algo de estabilidad se logra. O sea, sin que, como una consecuencia no deliberada de la interacción de conveniencias, ¿no? Recordaba el otro día que el final de los 80, con tremenda crisis política, social y económica, mucho más seria, por supuesto, que en la que estamos ahora, el electorado votó por un legislativo disperso también, que los obligaba a negociar. Y eso derivó en un golpe de Estado, es decir, no hubo, desde mi recuerdo y mi perspectiva, acuerdo político que llevara o que enfrentara incluso a ese golpe de Estado. Y eran años gravísimos. ¿Por qué imaginarnos que ahora sí podemos encontrar esa solución, doctor Dager? Fíjate, Carlos, como yo decía al principio, yo creo que es difícil imaginarlo, ¿no? No va a ser fácil hacerlo. Creo que el punto de la conveniencia y digamos, desde el punto de vista utilitario es muy importante para poder entenderlo. Pero también es cierto que llevamos por lo menos 15 años de un Congreso muy fracturado, de una inestabilidad política que pareciera no tener efectos económicos, pero una inestabilidad política que nos impide, digamos, seguir construyendo instituciones. Sin ninguna mayoría absoluta, como ocurría antes, ¿no? Efectivamente, la única mayoría absoluta que tuvimos fue en el 2016, Ajá, con Fuerza Popular, con 73 congresistas. pero no tenían el Ejecutivo, digamos. Pero no tenían el Ejecutivo, Claro. Efectivamente. Ahora quizás la primera mayoría en el Congreso quizás tenga también el Ejecutivo, no lo sabemos todavía, pero probablemente esto ocurra. Pero sin embargo, en el Legislativo, yo creo que una de estas conveniencias que todas estas fuerzas políticas tienen que valorar es la necesidad de legitimarse, ¿no? Por supuesto, todos ellos son legales, pero tienen ahora que ganarse el puesto, tienen ahora que legitimarse. Si nosotros recordamos la popularidad de este Congreso, no tiene ninguna popularidad, ¿no es cierto? El Congreso actual tenía 5 o 6% de aprobación. No es posible que un Congreso que empiece de esa manera. Claro. Entonces, yo creo que una de las conveniencias que ellos deberían evaluar es precisamente dar algunas medidas que los ayuden a ganar legitimidad. Qué sé yo, derogar las leyes pro crimen, por decirlo de algún modo, de arranque, y que todos muestren acuerdo en ese aspecto. Fíjate que ahora, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso que se está terminando, ahora solo vamos a tener 6 fuerzas políticas. Solo 6 fuerzas políticas. Ahora, claro, dentro de cada fuerza política hay sus también divisiones, porque hay el invitado, el otro. Pero en todo caso, al principio solo vamos a tener que ponernos de acuerdo entre 6. Eso podría indicar que la cosa estaría más fácil y que, repito, este Congreso necesita tener una mejor imagen para poder seguir construyendo institucionalidad y poder proyectarnos en fin, a un gobierno más duradero que los que hemos tenido, ¿no? De acuerdo. Ahora, la negociación también parte por conocer la técnica parlamentaria. Y en ese sentido, el fujimorismo tiene como cuadros electos a gente que ha sido asesor del Congreso. ¿No es una ventaja sustantiva el conocer al monstruo por dentro, Ricardo? Sí. Claro, una de las cosas que yo estaba pensando mientras escuchaba a Mayuri, ¿no? Es que para que una negociación se dé, yo creo que hay un punto que ha sido positivo. A mí no trato de verlo como algo positivo. Ha sido el mandato de la ciudadanía. La ciudadanía da un mandato. No le ha dado mandato a nadie. A nadie. Eso yo creo que es una... Pónganse de acuerdo, les digo. Sí, porque en el Congreso no hay una mayoría, nadie tiene mayorías más o menos importantes. Van a tener en dos. O sea, la ciudadanía ya ha dicho
aquellos que han competido, no quiero decir clase política, porque no creo que tengamos clase política, ¿no? Pero a estos que han participado en el ámbito político, en las elecciones, hay un mandato indirecto, que si saben leerlo, hay un mensaje claro de la ciudadanía. Ustedes tienen que madurar. Al menos podríamos verlo así, ¿no? Que la misma sociedad peruana, fragmentada, dividida en dos grandes grupos de votantes en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y con esas 6 agrupaciones que al interior también son muy diferentes unas a otras, les ha dicho a esos grupos, el Ejecutivo y el Legislativo, traten de ser lo suficientemente inteligentes. Traten de ser lo suficientemente inteligentes. Y ahora bien, ¿no? En las personas que han sido elegidas, hay condiciones para la negociación. Puede haber. Somos muy autoritarios, Ricardo. Puede haber, pero una cosa es condiciones para la negociación y otra cosa son convicciones para la negociación, ¿no? Y yo creo que ahí viene el punto, ¿no? Cuán convencidos están de la necesidad de llegar a acuerdos. Y de respetarlos después, además. Llegar, respetarlos, mantenerlos en el tiempo. Así es. Ya. Pero eso implica una cuestión que ya no es cognitiva, sino axiológica. Ya son los valores que tiene un grupo de personas para mantener y darle continuidad a esos acuerdos, sean logrados por conveniencia o por responsabilidad, pero que se deban mantener. Y yo creo que ahí viene el punto de la inteligencia política, ¿no? O sea, la inteligencia política nos dice que la sociedad peruana ha dado un mandato. El mandato es muy claro. O sea, si uno lo ve, es no haber generado ninguna hegemonía, ¿no? Obligar a las personas, a los órganos decisores, a los espacios decisores, a llegar a un tipo de acuerdo. Porque si no llegan a acuerdos, si no se llegan a acuerdos mínimos, simplemente no hay posibilidad que el Perú pueda salir de espiral de confrontación que eventualmente puede derivar en un escenario que nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar. Así es. Ahora, también es una oportunidad para los partidos nuevos o los partidos jóvenes de reconstruir el vínculo partido-bancada, porque las bancadas, en tanto voto preferencial además, se desligaban de lo que el partido de alguna manera planteaba o sostenía en sus comités ejecutivos nacionales y en sus decisiones durante los 5 años en que la bancada parecía funcionar como por otro lado, como por cuerdas separadas. Entonces, ¿cómo se imaginan que podría ser esa correa de transmisión entre lo que el partido va decidiendo en estos próximos 5 años y lo que la bancada ejecuta, Joseph? Mira, yo creo que eso no debería seguir trabajándose por cuerdas separadas. No es cierto, así es. Yo creo que parte de la institucionalidad es que la bancada es la bancada de un partido político. Si por ahí hay diferencias, puede existir lo que se llama el voto de conciencia, en fin, pero la bancada son cosas muy excepcionales. Debería ser la bancada de un partido político. En algunos casos tenemos al líder del partido político que también ha sido elegido senador o diputado. Eso va y a eso aquilatar, puede ayudar a que haya una mayor, digamos, cohesión, ¿no? Ahora, yo quería decir dos cuestiones en función de la pregunta que le hacías tú a Ricardo y sus reflexiones. La primera es que, sin lugar a dudas, yo creo que si vemos a todos en el partidor, Fuerza Popular empieza con ventaja. Sí, no. Empieza con ventaja justamente por estas personas que tienen la experiencia de la práctica parlamentaria. Una experiencia que, por supuesto, te da conocimiento de cómo se manejan las cosas para bien y para no tan bien, ¿no es cierto? Porque justamente la práctica parlamentaria quiere decir también eso, es decir, cómo le damos la vuelta a las cuestiones, cosa que no debería suceder, por supuesto, pero está ahí presente. Pero lo otro que quería mencionar es que me parece que hay algunos partidos, por lo menos un par de partidos, que ha logrado meter a gente buena, a gente con trayectoria, a personas, como diría Ricardo, axiológicamente potentes y de las cuales creo que podemos esperar grandes cosas en el futuro Congreso. Y yo quiero insistir en la idea de
que ellos tienen que darse cuenta que necesitan una mayor legitimidad, justamente por el mandato que mencionaba Ricardo. La ciudadanía ha sido clara y les ha dicho: seguimos confiando en ustedes, seguimos confiando que se pongan de acuerdo y seguimos confiando en que lleguen a soluciones consensuadas, acordadas. Eso es muy importante porque en el Perú tenemos, diría Alberto Flores Galindo, una tradición autoritaria. Y dentro de esa tradición autoritaria, la ciudadanía ha decidido no darle toda la votación a alguien para que pueda ejercer ese autoritarismo, sino más bien nos está diciendo: pongámonos de acuerdo. Estamos hablando del Congreso, pero pensemos también un ratito en el Ejecutivo. Okay. Pensemos en el primer gabinete de cualquiera de los dos que salga ganador. No puede ser un gabinete pensando que han logrado el 50 punto algo por ciento. Tiene que ser un gabinete pensando en el porcentaje que lograron en la primera vuelta. ¿Qué quiero decir? No puede ser un gabinete muy cerrado hacia ellos, no puede ser un gabinete con la pierna en alto, digamos. Tiene que ser un gabinete, no sé si de unidad nacional, no sé si el término diga algo hoy, ¿no? Pero sí un gabinete mucho más abierto que el partido o que la coalición que ellos representan. Creo que uno de los errores, por ejemplo, de Pedro Castillo fue ese primer gabinete que fue, más allá de las personas, fue como muy de él, ¿no? Muy pensado para él, muy como si de él hubieran sido el 50 y tantos por ciento y no el 17 original. Creo que una primera muestra de darnos cuenta de qué es lo que ha sucedido en las elecciones tendría que ser en el Ejecutivo, este primer gabinete por lo menos, y en el Legislativo comenzar a pensar en 2 o 3 propuestas muy rápidas para que la ciudadanía vea: estamos en otra, ojalá que estemos en otra situación, dispuestos a hacer cosas que nos beneficien. De acuerdo. Y Ricardo, ¿y cómo se gobierna un país cuando hay zonas geográficas donde hay una candidata que no puede entrar físicamente? O restaurantes en Lima donde entra el otro candidato con sus hijos y le es insultado o vejado. ¿Cómo se gobierna un país así? Aquí viene el primer punto, ¿no?, que está vinculado a toda esta reflexión que estamos haciendo en grupo. Yo creo que un elemento central de la negociación en unos momentos como este, por ejemplo, es que se tiendan cuentas. ¿Quién tiene la legitimidad? Porque cuando alguien es un pontífice, o sea, un hacedor de puentes, la palabra pontífice implica hacedor de puentes, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad moral? O sea, el respeto de una comunidad política en nuestro momento para elegirse en aquellos que son los puentes. Los puentes para garantizar negociaciones sobre lo mínimo, porque estamos en ese nivel. O sea, en este nivel de confrontación y polarización, estamos en la necesidad de establecer acuerdos mínimos. Y a partir de los acuerdos mínimos, ir acercándonos al primer paso. Yo, haciendo dramatizar, primer acuerdo, evitar ir a la guerra civil. ¿De acuerdo? O sea, evitar un escenario de violencia que nos lleve a una situación insostenible. O sea, ponernos en ese plano dramático, en ese escenario terrible, ¿no? Porque estamos en ese escenario. Lo que pasa es que un poco las redes sociales ocultan esto, el mundial, ¿no es cierto? Hay cosas que están ocultando, pero cuando uno ve la indignación de un grupo detrás, por las razones, indignación, malestar, ¿no?, irritación, ¿no?, de un grupo de personas, y también el triunfalismo de otros, la arrogancia de otros, más allá del grupo, ¿no?, es que podemos ir acercándonos a un nivel de confrontación muy grande, ¿no?, cuyas consecuencias no podemos medir. Pero viene lo que es la alta política, ¿no? La política, Maquiavelo decía, es hacer posible lo que parece imposible, ¿no es cierto? Justamente esa posibilidad de lo imposible se debe
al negociador político, o sea, al gran negociador político. O sea, pero no estamos hablando de politiquería, Claro, estamos hablando de la gran política. Por ejemplo, Javier Pérez de Cuellar en la Guerra Civil de Ecuador, que se sentó y se puso. Pues estamos hablando de Javier Pérez de Cuellar, no estamos hablando de cualquier persona, de un político de talla mundial, ¿no es cierto? A ese nivel, ¿no? O algunos negociadores que hemos visto en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ¿no? El canciller de Pakistán, que no logró gran cosa, pero por lo menos puso en la misma mesa a los representantes de Irán en Estados Unidos, cosa que era impensable. Bien, eso es lo que se debe llevar acá. Eso es lo que yo esperaría como ciudadano de a pie, ¿no? Que hubiera algo o alguien, ¿no es cierto? Pienso ser el arzobispo de Lima, el expresidente Sagasti, ¿no? Alguien, no sé si Sagasti, o la broma que le tienen, pero alguien que tenga esa representatividad que sirva de puente entre unos y otros, porque si no, esto es invivible. O sea, no vamos a llegar. Eso es fundamental. Y ahí nuevamente rescato la cualidad moral de las personas, o sea, y aquellos que van a participar en el diálogo. Tienes que estar muy convencido de que el mandato del pueblo es, como hemos dicho hace un momento, siéntense y acuerden un mínimo. Siéntense y después de sentarse vamos a nuestros grupos y les decimos, ¿saben qué, muchachos? Bajemos la intensidad. Porque lo que está en juego no es ya las elecciones. De lo que está en juego es la paz social. Es lo que está en juego la república. A ese nivel. Pero tienes que comunicarlo. Tienes que decirlo explícitamente. Tienes que estar absolutamente convencido que esto es necesario decirlo. Yo diría que hay que decirlo, pero también hay que mostrarlo. Claro, yo diría que los gestos políticos son absolutamente necesarios en este momento. Nosotros no hemos podido tener una celebración del Bicentenario porque la presidenta de ese momento, Dina Boluarte, no podía ir ni a Ayacucho ni a Junín, ¿no? Y no se pudieron hacer las celebraciones que en su Bicentenario han hecho todos nuestros países vecinos. Ahora tenemos una situación similar que tú mencionabas antes, una posible presidenta, si es que así fuera, que no va a poder ir a los departamentos del sur, o un presidente, si así fuera, que en la primera vuelta sacó el 3% de la votación en Lima, ¿no? Es decir, y estamos hablando pues del sur andino y estamos hablando de Lima, es decir, de bolsones importantes, de poblaciones importantes. Eso significa que ellos tienen que asumir que son los presidentes que van a ejercer el gobierno de todos los peruanos, siendo y habiendo sido elegidos por una minoría de esos peruanos. Y por lo tanto, lo que ellos tienen que hacer es ganar el voto, la confianza de todos los otros peruanos que no votaron por ellos. Yo, por supuesto, creo que una de las cosas más difíciles de ser demócrata es aceptar un resultado con el que no estás de acuerdo. Y ahí gusta, y que no te gusta. Y entonces por ahí pueden surgir estas narrativas del fraude que vienen surgiendo en el Perú desde hace 15 años y que no parece que en estas elecciones pueda hablarse de fraude. Eso es otra cosa que tenemos que aprender los peruanos. Tenemos que aprender a aceptar la votación aunque no nos guste, aunque venga del sur, aunque venga del extranjero, que venga de donde venga. Hay que aceptar la votación mayoritaria porque finalmente eso es la democracia. Pero así como lo tenemos que aceptar nosotros, tienen que también asumirlo los que han triunfado, los que van a comenzar a gobernar, porque van a comenzar a gobernar con un mandato muy claro y es: tú no eres mayoría. Puede ser que hayas ganado con la mayoría, pero originalmente no eres mayoría. Y tienes que gobernar sabiendo que no lo eres. Y por lo tanto, tendiendo puentes, por lo tanto, negociando, por lo tanto, abandonando tus posiciones maximalistas. Yo creo que no estamos para posiciones maximalistas en este momento. No sería posible, además. Digo, no sería posible porque ninguna de las fuerzas tiene mayoría en el Congreso. Entonces, posiciones maximalistas en este momento no serían posibles. Pero yo creo que efectivamente tenemos que llegar a acuerdos mínimos, las leyes pro crimen, combatir la
inseguridad, pero combatirla dentro del sistema y con tecnología y dentro de la democracia. Pensar en esta constitución que tenemos, cómo hacemos con ella para volver a la división de poderes, ¿no es cierto? Reafirmarnos en el modelo económico, un modelo económico que indudablemente ha tenido éxito, no podemos negarlo. Claro, es verdad que ha tenido éxito después de 35 años de aplicación, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ser conscientes de que ese modelo económico necesita un empuje de lo social, ¿no? Necesita tener un Estado más social. Yo contaba en un artículo escrito hace un par de años que una vez que mi madre se puso mal, la tuve que llevar a iSalud y tuve que esperar 22 horas. Mi madre en una camilla, 22 horas para que le pudieran dar cama. iSalud ya es un privilegio, ¿no? Hay gente que no tiene seguro social y que tiene que ir al CIS o qué sé yo, 22 horas, ¿no? Y entonces, claro, si tú ves que el Estado no es capaz de darte esos servicios básicos, ¿cómo vas a confiar en la democracia? ¿Cómo vas a confiar en la institucionalidad? Los que empiecen a gobernar desde el Ejecutivo y desde el Parlamento tienen que empezar por estos acuerdos mínimos, por darnos un Estado más social, sin llegar, por supuesto, a los extremos que en algún momento se llegó, pero sí preocuparnos por la ciudadanía, por el día a día de la ciudadanía, por la seguridad, por la salud, por la calidad de la educación. Hemos abandonado totalmente la reforma universitaria. Ese tipo de acuerdos tienen que ser, yo diría que la base para a partir de ahí construir. Ricardo, he escuchado en otros espacios esta expresión guerra civil. ¿Puedes darle forma a esa expresión? ¿Entre quién? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que quizás es dramatizar también, ¿no? Lo que ocurre es que muchas sociedades a lo largo de la historia han experimentado procesos. Primero de crisis económica, luego de crisis social y finalmente de crisis cultural y de sentido. O sea, que es una especie de escalada, ¿no? La crisis económica que se arrastra del año 2021 de la post-pandemia, ¿no? Luego una crisis social que se divide de eso, y finalmente una crisis cultural que se nota que es la crisis de la incredulidad, la crisis del hartazgo, la crisis del nihilismo, ¿no? Donde la sociedad pierde su futuro. Cuando esa expectativa del futuro se pierde, ¿no? Cuando esa expectativa del futuro se pierde, los grupos sociales que están ahí, que siempre son conflictivos, van a querer elegir algún tipo de proyecto, ¿no? Porque observan que hay una situación donde no hay salida, ¿no? Donde no hay salida. Entonces, ya del 2021, yo creo que hace años antes, ¿no? Pero el año 2021 es como una bola de nieve que va creciendo en algunos sectores del Perú, que ha sido más golpeado por la represión del 2022-23, más golpeado por la indiferencia ineficaz de los gobiernos de los últimos 3 o 4 años, y donde ya hay un discurso de reivindicación entendible respecto al olvido del Estado frente a sus reales condiciones de vida. Entonces, uno observa estos juicios, estas palabras. Dios no quiera, pero pueden, en la medida que encuentren oídos adecuados, puedan transformar esa rabia discursiva y narrativa, se pueda transformar en hechos. Y por eso dependen mucho de los actores políticos para evitar ese escenario. Tú me dices, ¿entre quiénes? Yo creo que es una pregunta que no podríamos responderla en este momento, ¿ya? Pero sí hay una situación conflictiva que yo no observo hace 20 años. O sea, hace 20 años no observaba una situación explosiva y probablemente volcánica, o sea, de un gran estallido social, ¿no? Que está ahí presente, ¿no?
está presente ahí porque observan que hay un conjunto de elementos que se han ido dando y no se ha permitido un espacio de representación. Yo, lo que a mí me preocupa sobre esto es que nos encuentra con las baterías democráticas bajas, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, y con estas baterías críticas. O sea, cuando una sociedad ha perdido su horizonte crítico y ha ganado el horizonte emocional, ¿no es cierto? El elemento crítico siempre es un muro de contención. Pero cuando las emociones comienzan a desbordarse, estas emociones pueden ir a cualquier lugar. Basta que tienes un foco. Estalla todo esto, ¿no es cierto? O sea, supongamos que estos días se está hablando de la toma de Lima, nuevamente, ¿no es cierto? Eventualmente la toma de Lima puede ser muy violenta, podría ser muy violenta. ¿Qué pasa si hay una represión desmedida? Y en el contexto de esas elecciones tan polarizadas, fallece lamentablemente alguien. ¿Qué podría pasar? Un gobierno que es enormemente frágil, el gobierno de Balcázar, sin control político sobre la policía, además. ¿Ah? Sin control político sobre la policía. Por eso es fundamental que los que han sido, sea los representantes de Fuerza Popular o de Juntos por el Perú y sus allegados, tienen que negociar estos días, ¿no? Un acuerdo de Lima. O sea, bajar las tensiones de sus particulares, ¿no? De sus grupos partidarios, ¿no? Convencerlos de que es un proceso que tenemos que respetar todos. Entonces, es el mandato. Yo creo además, Carlos, que quizás en Lima no le dimos la suficiente connotación o la suficiente importancia a esas marchas que ocurrieron en diciembre del 22 y enero del 23, y bueno, y la represión terrible que hubo, que como sabemos tenemos como unos 50 muertos, pero pese a esa represión, esas marchas y esa protesta continuó 2 o 3 meses más. Tuvimos 2 o 3 meses más en donde no solamente el sur, también el norte así, cerraba carreteras, hacía protestas, iba sobre... Es decir, era una situación de un país convulsionado. En Lima no lo quisimos ver, no lo vimos suficientemente, no le dimos la suficiente importancia, y eso me hace recordar una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión de la Verdad, en donde nos decía que, bueno, que hay que ponerse a pensar por qué las muertes en el interior del país fueron menos valoradas que las muertes o que los atentados en Lima, ¿no? Bueno, yo creo que lo mismo podríamos decir para el 22 y para el 23. Y claro, lo que está diciendo Ricardo es perfectamente posible. Por supuesto que condeno en primer lugar cualquier acto violento que pueda ocurrir. Pueden haber protestas sin necesidad de violencia, pero lo que debemos entender es el cansancio, es el hartazgo, es la rabia que puede sentir la población precisamente por sentir que el sistema como que no le está dando lo que quisiera, ¿no? Habría que, por supuesto, también pensar en la educación y ver si eso que quisiera también se lo puede dar o no el sistema, ¿no? Y en ese sentido, algo que no deberíamos hacer, que no debería hacer el Ejecutivo, que no debería hacer el Congreso, es que si comenzaran a suceder todas estas demandas, pretender satisfacerlas solo con cambios sociales, claro, o con medidas sociales, o con algún tipo de beneficio o de dádiva en ese sentido. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar en lo político, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar que de repente, pues, ahorita no recuerdo cuántos representantes tiene Puno, 4 o 5, de repente necesita tener 8, pues, ¿no? De repente necesita tener un mayor contrapeso de lo que tiene Lima, o este fabuloso artículo que ha publicado Ricardo sobre el federalismo, ¿no? Comencemos a pensar en que de repente tenemos que organizarnos de otras maneras.
en el sentido de comenzar a darle mayor importancia y mayor actividad a centros que se sienten evidentemente olvidados. De pronto no es tan cierto que están tan olvidados. De repente, si comparamos cómo estaban hace 100 años, podemos decir que hoy están más integrados al país, es verdad, con una mirada histórica. Pero lo que a los políticos les debe sentir, no solo es rescatar, les debe importar, no solo es rescatar la historia, sino percibir el malestar, percibir el sentir y en función de eso actuar. Yo creo por eso que si tenemos mínimos y podemos mostrar y podemos dar gestos políticos, pedir perdón, ¿por qué no? Pedir perdón por esa tremenda represión que hubo en el gobierno de Boluarte, ¿no? Pedir perdón, digamos, como Estado. Acompañado y por juicio, supuesto, acompañada de justicia. ¿Cómo es posible que no tengamos ningún procesado, ningún inculpado? ¿Cómo es posible que la única presidenta que no tenga problemas con la justicia sea precisamente a la que el pueblo le dice Dina asesina, ¿no? Porque no lo decimos nosotros, sino lo dice el pueblo. Ese tipo de gestos, ese tipo de cuestiones hay que hacerlas. Tenemos que mostrar que somos responsables, que los políticos son capaces de pensar más allá de su pequeño interés. Pero lo que yo sostengo es que ese pequeño interés en este momento es coincidente con la gran responsabilidad, porque si no lo hacen, no van a poder recuperar confianza, credibilidad y, por supuesto, va a ser muy difícil construir institucionalidad. Una última pregunta. Fui muy severo, quiero preguntarles su opinión con las declaraciones o el programa de Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodríguez, que conversando fueron bastante cínicos respecto a una situación en la que Augusto le preguntaba a Juan Carlos, ¿cuál crees que va a ser el primer obstáculo que va a enfrentar el gobierno de Keiko Fujimori? Digamos, partían ya de la situación que Keiko Fujimori ha ganado o había ganado en ese momento las elecciones cuando todavía se seguían contando los votos, ¿no? Y Juan Carlos le responde, bueno, yo creo que el primer problema que van a tener va a ser los conflictos sociales. Porque además, y este era el punto que a mí más me sorprendió, la izquierda siempre pone muertos sobre la mesa. Es decir, como que la gente que sale a protestar desea ser asesinada en el camino, goza con la muerte, en vez de responsabilizar a quien mata a la gente en las protestas sociales. No sé si pudieron escuchar o ver este espacio. Para mí fue tremendamente, además porque los conozco y les tengo cierto cariño, pero luego de ver esto digo, ¿cómo es posible que esta élite limeña no calibre bien las cosas que dice Ricardo Joseph? Y yo pienso, a lo que pasa es que, quizás yo no he escuchado ambos, ocurre algo que es interesante, ¿no? Porque nosotros ya hemos aprendido a mirar con la izquierda, que es mucho más, con todos sus limitaciones. Sí. Es una izquierda que ha aprendido a aceptar el sistema democrático. O sea, ya esa izquierda guerrillera, ¿cierto? No es tan evidente en esta época, ¿no? Quizás algunos remanentes, ¿no? Pero la gran izquierda en el mundo participa en la vida democrática. Eso ocurre en Colombia, por ejemplo, en Chile, el Partido Comunista, que más de izquierda que el Partido Comunista. Que ha estado casi a punto de ganar las elecciones, además. Lugar, ¿no es cierto? O la alianza con Boris también. No vamos a juzgar si fueron malos o buenos gobiernos. Pero eso quiere decir que las izquierdas ya viven la vida, ya están insertadas bajo el consenso democrático. Y eso es algo que los sectores conservadores o liberales conservadores todavía no han logrado identificar o ponderar. Que las izquierdas guerrilleras, las izquierdas bolcheviques, ¿no es cierto?, esas izquierdas ya no son tan presentes. La gran mayoría de las izquierdas en todo el mundo ya juegan dentro de la democracia. Obviamente que van a tener un proyecto, pero no se llamaría izquierda. Por supuesto, así como los sectores liberales, los conservadores, los sectores socialistas también tienen un proyecto. Pero es un proyecto que quieren lograrlo, pues es algún avance de las últimas décadas.
quieren lograr esas reformas en democracia. Pero gozan con la muerte, les gusta ser asesinados. A eso quería ir. Yo no creo que esta izquierda actual, o estos socialistas actuales, pero en la mirada histórica, ¿no es cierto? Con Bolche, por ejemplo, Ajá. ¿no es cierto? En los años 20, Ok. ¿no es cierto? En el momento que estaban los comunistas en una guerra ideológica contra el fascismo, ¿no? Ahí sí se hablaba Del martirologio. del martirologio. Ahí estamos hablando de eso, sí. Claro. En un momento que era otra situación. Lo que pasa es que tiene que ver, lo que pasa es que tiene que ver mucho de la percepción que se tiene de la izquierda. Ok. O sea, hay una percepción muy prejuiciosa que proviene de la ignorancia, o sea, de la falta de cultura política. Tú eres un periodista, eres una Ferrari, ¿verdad? Pero la gran mayoría, o un grupo importante de las personas que hacen comunicaciones, se mueven más en el ambiente del dato, del chisme, y no hay un desmenuzamiento de los procesos. Obviamente, si yo veo a la izquierda con los ojos del bolchevismo, ¿no? Como si hubiese pasado un siglo, voy a tener una visión completamente prejuiciosa. Pero en la visión del martirologio socialista, años 20, la guerra, la violencia sí era un elemento de confrontación política. Pero ya en el año 2026, sí debe haber algún par de personas que piensan así, pero no es un elemento per se. Yo creo que a lo que dice Ricardo... ¿Tú lo escuchaste? Sí. Y te escuché también. Y creo que a lo que dice Ricardo hay que agregarle el hecho de que en los últimos años se ha impuesto en el Perú una narrativa que asocia izquierda con terrorismo, Sí, pues. que asocia partidos de izquierda con Sendero Luminoso. Eso. En Sendero Luminoso, ciertamente, en el pensamiento, Gonzalo, Sí. hay varios discursos en donde incluso la muerte purifica, Sí. ¿no? La sangre derramada Sí, purifica. Pero eso no es la izquierda hoy, ¿no? Pero hay una narrativa, sobre todo de la derecha bruta y achorada, término que acuñó Tafur, y que no sé si ahora se quiere él mismo parecer al término, esta narrativa para invisibilizar a la izquierda o para demonizarla, la asocia a Sendero Luminoso. Y eso yo creo que es absolutamente negativo, porque además los muertos en las marchas fueron de izquierda. El muerto por el que te quejaste tú en Rimanchik, ¿era de izquierda? Era incluso inocente. Así es. ¿No? Ni siquiera formaba parte de eso. Las muertes de los niños, el niño herido que aparece en este documental Ulliray, es de izquierda. Así es. ¿No? Hay eso te digo, toda una narrativa que es absolutamente inadmisible, y con ese tipo de comunicación no vamos a lograr lo que estamos hablando. Así no se negocia. Exactamente. Así no se construye. La izquierda no está interesada en poner muertos, porque además hay marchas y protestas en todas partes del mundo y hay muertos. Así es. La policía no lo maneja de otra manera, por ejemplo, en las protestas de París. ¿Por qué aquí tienen que haber muertos? No es culpa de la izquierda que hayan los muertos, es culpa de una represión no inteligente. E impune. Totalmente impune. Es dramática la ignorancia. O sea, ese es algo que a veces como variable política no lo estamos viendo. La ignorancia de los agentes decisores y la ignorancia de muchos comunicadores, donde ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Que no es un matiz, ¿eh? No es un matiz, no es decir, pues, que la izquierda quiere poner muertos, por ejemplo. Es desconocer la historia política y la actualidad del Perú. O sea, cuando un partido de izquierda dice, yo no, más allá de las simpatías políticas, por supuesto, y de un partido político socialista decide participar en elecciones del sistema liberal representativo, porque ese es el modelo político, sistema de democracia liberal representativa, es porque ya abandonaron la lucha militar, la lucha guerrillera, la lucha militar. O sea, están aceptando ponerse bajo el paraguas
del sistema político, ¿no? Que puede haber tensiones, pero por supuesto, son las tensiones entre el sistema y los agentes políticos, pero ya es una aceptación. Y yo creo que es un avance histórico. Sin duda. Es un gran avance. Pero prefiero tenerlos cerca. Prefiero discutir Lógico, que tenerlos en el debate, hombre, claro. Que tenerlos ahí. Así es. ¿No? Pero por supuesto. Ahora, yo estoy de acuerdo con Ricardo, yo creo que hay mucha ignorancia, pero creo que también hay un intento de manipular, hay un intento de engañar, hay un intento de golpear, quizás incluso sí sabiendo que lo que se está haciendo es eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, en estas marchas del 22 y del 23, aquí en Lima, todos decíamos que eran asusadores, que eran terroristas, que eran senderistas los que estaban allí. Bueno, yo no niego que quizás habrían pues 10 asusadores, pero no hay número de asusadores posibles que logre la organización que se logró en ese momento, justamente por la espontaneidad. El hecho de que neguemos lo que está ocurriendo no quiere decir que va a dejar de ocurrir, al contrario, claro. Quizás el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, que personas que tienen una responsabilidad de comunicación se expresen de ese modo, yo creo que es absolutamente inadmisible, ¿no? Como también sería inadmisible que la izquierda diga que la derecha quiere repetir actos fascistas o nazistas, ¿no? Claro. No puedo. Pero no es posible, ¿no? Sobre todo, repito, cuando ellos mismos son conscientes que en caso sea Keiko la ganadora, Keiko Fujimori, ellos son conscientes de que van a haber conflictos sociales. Así tenemos que enfrentarnos. Con esa polarización, sumando a la polarización, no lo creo. Muy interesante. Joseph, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Ha sido un diálogo muy interesante y a nombre del programa, permítanme por favor que les haga llegar esta obra de Patología del Comercio Internacional de Aníbal Sierra Alta Ríos, editado por el Fondo Editorial de la PUC y SIAC Ediciones. Ahora se los voy a entregar, pero quiero que se lleven por favor un buen recuerdo. Muchas gracias. Ahora se los entrego. Gracias por haber venido, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros en Cultura y Negociación. Yo se los había advertido, el programa de hoy iba a ser intenso e interesante con nuestros invitados. Nos vamos con la promesa de regresar la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.